Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, dice así su palabra. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos al Señor. Padre, santo, 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 digno, perfecto, eterno, infinito. Y Dios, tú eres tan grande. Solo tú eres digno de recibir adoración. Solo tú eres digno de recibir la gloria porque tú nos creaste. Pero cuánto más aún, sabiendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy te adoramos y te exaltamos. Porque has pasado más allá de ser el Dios creador a ser nuestro Dios salvador. Gracias, Padre. Gracias por ese don inmerecido que hemos recibido por tu pura voluntad. Porque así te agradó a ti antes de la fundación del mundo. Antes de que todos nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestras madres. Tú ya nos habías visto en la eternidad. Y te agradecemos porque esta mañana has puesto en cada uno el deseo, el anhelo de estar en este lugar cantando alabanzas, agradeciéndote a través de nuestras voces, orando, dependiendo de ti por intermedio de la oración y también recibiendo tu verdad a través de tu palabra. Padre, guíanos. Te ruego que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo. Te pido que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de los que estamos presentes. Que mi debilidad como predicador, tú seas exaltado. Que tú hagas lo que yo no puedo hacer, que es calar en lo profundo del corazón está tu verdad en cada uno de nosotros y encender nuestros corazones en devoción, en gratitud, en honra y gloria para ti. Padre, ayúdanos. Y te pedimos que si tenemos que ser confrontados, lo recibamos con humildad. Que si somos animados, no nos dure solamente hasta la salida de este lugar, sino que tu Espíritu continúe realizando su labor en nuestras vidas. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hace poco salió a la luz un estudio que mandó a hacer la organización cristiana llamada Evangelism Explosion a través de la empresa Lifeway Research. Y ella dio a conocer una triste realidad de lo que está sucediendo hoy mismo en Estados Unidos. Cuento corto, se la resumo. La encuesta dio como resultado que de manera general menos de la mitad de los que se declaran cristianos evangélicos en Estados Unidos predican el evangelio. Menos de la mitad de aquellos que se confiesan como cristianos predican el evangelio.
Fíjese que uno de los mejores datos que se extrajeron fueron los siguientes. Solo el 40% de los encuestados ha tenido una conversación sobre su fe con un extraño no cristiano. Solo el 40% le ha contado de su fe a un extraño. Solo el 53% ha tenido una conversación sobre su fe con familiares no cristianos. Por ahí está un poquito mejor, un poquito más de la mitad. ¿Alguna vez ha contado a sus familiares que creen en Cristo? Esos son de los mejores datos. Este dato lo que nos habla es que existe una disposición en el cristiano, per se, por ocultar su fe y por no declarar lo que es delante de otras personas. Dentro de los peores indicadores que se extrajeron de esta encuesta, señalan que solo el 30%, escuche bien, el 30% ha compartido con un extraño no cristiano lo que se necesita para convertirse en cristiano. Solo un 30% le ha dicho a otra persona no creyente que no conoce lo que necesita para ser cristiano, a saber, dos cosas: arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Solo el 30%. El otro dato, el 38% ha compartido con un familiar no cristiano lo que se necesita para convertirse en cristiano. Esa es la realidad de uno de los países que más envía misioneros al mundo. Esa es la realidad. Yo honestamente me atrevería a decir que si una encuesta de este tipo se realizara en nuestro país, los números no serían mejores, probablemente serían peores. El compartir la buena noticia del Evangelio tristemente se ha convertido en una sugerencia y no en un mandato dado por el propio Señor Jesucristo. Pero queridos, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en nosotros. No es posible que en un momento tan álgido, cuando más cerca estamos del fin, no del fin, sino del fin. Estamos más cerca, estamos más pronto. Si los apóstoles lo dijeron hace más de 2000 años atrás, ¿cuánto más eso es real el día de hoy? Pero tristemente, estamos en este letargo, estamos durmiendo, y como iglesia de Cristo, vivimos el día a día haciendo lo que tenemos que hacer, priorizando lo urgente, sacando cachos, librando situaciones difíciles, resolviendo problemas que aparecen, pero dejando de lado lo importante, que es una de ellas, predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Pero algo tiene que cambiar en nosotros. Dios tiene que hacer algo en nosotros, y yo creo en eso. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Y hoy, en el sermón que constituyen estos últimos versículos que acabamos de leer, vamos a ser animados por Dios. Vamos a ser exhortados por el Señor. Para que de una vez por todas cambiemos nuestra manera de pensar. Arrepentimiento significa eso. Cambiar la manera de pensar. Si pensamos igual, seguiremos haciendo lo mismo. No esperemos resultados distintos si hacemos lo mismo. Algo tiene que cambiar y es Dios quien tiene que hacer eso. No se trata de motivación, no se trata de que yo le haga una charla coaching hoy y que salga todos encendidos predicando hasta la salida de este lugar. Que ahí se apaguen y sigan haciendo lo que siguen haciendo normalmente. Es Dios quien nos tiene que encender. Es su Espíritu Santo el que nos tiene que prender. Porque no es con nuestra fuerza, no es con ejército, dice el Antiguo Testamento, el profeta, sino con su Santo Espíritu. No tiene que ver con nuestras fuerzas, no tiene que ver con nuestras capacidades. Muchas veces pensamos que el predicar el Evangelio depende netamente de nuestra capacidad de argumentar delante de las demás personas. Y eso es un craso error, eso no es así. Podemos tener los mejores
los mejores argumentos, pero esos argumentos no hacen otra cosa, muchas veces, que endurecer el corazón de quienes ya están endurecidos. No se trata de eso, amados. Es cierto, tenemos que saber, tenemos que conocer nuestra fe, como dice Pedro, para dar defensa de ella cuando se nos pregunte. Pero eso no salva a nadie. Lo único que salva es la obra de regeneración del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es proclamada y anunciada por quienes hemos sido comisionados para esa misión. El título del sermón de esta mañana, amados, es Créelo y predícalo. Créelo y predícalo. Y conforme a estos pasajes vamos a ver 4 cosas sobre el mensaje del Evangelio. 4 cosas sobre el mensaje del Evangelio. En primer lugar, el contenido del mensaje. Eso es lo primero que vamos a revisar. En segundo lugar, el resultado del mensaje. En tercer lugar, el poder del mensaje. Y por último, la confirmación del... Están durmiendo. El pastor ya va a hablar de evangelismo. No. Hermanos, la confirmación del mensaje. Una de las cosas que se ha discutido mucho con respecto a estos versículos que acabamos de leer es que en los manuscritos más antiguos que se han encontrado no aparecen precisamente estos versículos. Ahora, esto de ninguna manera significa que esto haya sido un agregado de un malintencionado que añadió a lo que la palabra de Dios había dicho o lo que Marcos había escrito. De ninguna manera. Ciertamente esto no aparece en los manuscritos más antiguos, pero sí aparece en la mayoría de los manuscritos. De manera que por algo está ahí. Y la preservación de la obra del Espíritu Santo en conservar su palabra nos trajo estos textos a nuestro poder el día de hoy. Así que lo que vemos aquí es la confirmación de lo que otros eventos en los otros evangelios manifestaron, de lo que hizo el Señor, lo que dijo el Señor y también la misión que le encomendó a sus discípulos. Así que de ninguna manera tenemos que dejarnos confundir con estas cosas. Ciertamente no aparece en los manuscritos más antiguos, pero aparece en la gran cantidad de manuscritos que están el día de hoy para su observación. Ahora, vayamos un poquito al contexto. No olvidemos que estamos terminando el Evangelio según Marcos. Las mujeres habían ido al sepulcro y se encontraron con la mejor noticia que habían recibido en toda su vida. ¿Cuál era? Cristo ha resucitado. No teman, Cristo ha resucitado. Su Señor, el mismo que había sido muerto en la cruz hace 3 días, ahora ya no estaba en la tumba. La tumba estaba vacía. Y estas mujeres quedaron evidentemente consternadas ante aquella situación que sus ojos vieron. Dice el texto que terminamos de leer la semana pasada que ellas tenían pavor, terminaron consternadas verdaderamente. ¿Y qué sucedió ante eso? Sucedió que ellas se atemorizaron y en un momento no dijeron nada. Pero el mensaje del ángel fue claro: vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenselo a los discípulos. Cuéntenselo a los seguidores de nuestro Señor. Así que las mujeres quedaron atónitas, pero vemos aquí en estos textos que una mujer fue la primera en manifestar la verdad de que nuestro Señor Jesús había resucitado. Una mujer, María Magdalena. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia del rol de la mujer dentro del reino de Dios. Estuvimos reflexionando en cuanto a eso porque sin duda alguna es importante. Las mujeres cumplen un gran propósito. Y es tanto así que la primera testigo de la resurrección fue una mujer. Lo he señalado anteriormente que desde la perspectiva legal el testimonio de una mujer no era considerado como válido. Pero aquí vemos cómo nuestro Señor vindica el rol de la mujer, la importancia de la mujer, y la primera testigo de Jehová, no. La primera testigo es María Magdalena. Y aquí vemos que el relato nos da un dato interesante con respecto a esta mujer que había sido prostituta. No, eso es mentira, hermanos, por favor. Ya lo dije la otra vez. María Magdalena nunca fue prostituta. Lo único que se sabe de ella era que el Señor expulsó 7 demonios. 7 demonios expulsó de ella. Y esta mujer devota del Señor Jesús
fue y obedeció. Obedeció y fue a compartirle a los discípulos lo que había sucedido. Ahora, de verdad, cuando uno intenta hacer una imagen así como una película, pensar, meditar un poco cómo habrá sido esto que se narra aquí, realmente a mí en lo personal me produce, como una escena graciosa. Los discípulos, ¿cómo estaban en aquel lugar? ¿Cómo estaban? Estaban tristes. ¿Cómo debieron haber estado? Esperanzados, expectantes del cumplimiento de la promesa que el propio Señor Jesucristo le había dicho. ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué? Ellos no, se encontraban lamentándose y llorando. Note bien, lamentándose y llorando. La primera palabra, lamentándose, aparece solo una vez en el texto griego del Nuevo Testamento. Y el llanto que se describe después es un llanto desconsolado, desesperanzado. E incluso esa palabra, esa expresión se emplea una vez más en el Nuevo Testamento para referirse en Apocalipsis cuando los mercaderes no van a poder vender su mercadería. O sea, un sentimiento de angustia, de desconsuelo, de devastación, un gemir lleno de angustia. Esa era la situación, ese era el estado en el cual se encontraban nuestros valientes discípulos. Aquellos que habían dicho, Señor, nosotros no te vamos a dejar. Esos mismos no creyeron en el testimonio de la mujer. Versículo 11. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Se negaron a creerlo. Esto es bien importante porque hay una actitud activa de parte de los discípulos. No es que no lo hayan creído porque tal vez los antecedentes que María Magdalena les estaba dando no eran tan concisos, no eran tan claros. No, ellos habían decidido no creerle. Ellos se negaron a creerlo. Y no solo a María Magdalena, el texto nos cuenta aquí que luego el Señor se le apareció a otros dos que iban junto al camino, que también llegaron donde estaban los discípulos, los apóstoles, y también no le creyeron. Y el corazón de estos hombres estaba totalmente cegado. Y aquí podemos ver, amados, cómo es el corazón del ser humano. Podemos ver el obrar de Dios. Podemos ver cómo Él actúa con misericordia. Podemos ver cómo Él nos sorprende, respondiendo a oraciones a las cuales nosotros pensábamos que eran solo por cumplir. Y Él milagrosamente responde. A todos nosotros nos ha pasado eso. Pero la tendencia del corazón del ser humano es a negar el poder de Dios, aunque lo hayamos visto. Eso pasa. Esa es la dureza de nuestro corazón. Podemos experimentar su poder, incluso ser usados por Dios para bendecir la vida de otros y aún así seguir negando, aún así seguir no creyendo y no confiando en Él. Y es justamente la dureza de nuestro corazón, amados, los que no nos permite creer y tener fe. El corazón de los discípulos en este momento estaba totalmente vendado y endurecido. La dureza del corazón. ¿Cuántas veces el Señor les dijo que esto iba a suceder? ¿Cuántas veces les dijo que Él iba a resucitar? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los principales, que sufra y que al tercer día resucite. ¿Cuántas veces dijo eso el Señor? ¿Cuántas veces los apóstoles estuvieron en primera fila oyendo esa promesa? Pero aquí estaban, endurecidos, con un corazón realmente vendado, velado para no ver la realidad. Pero aquí, hermanos míos, es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Aquí es cuando tú y yo, que quizás hemos sido cobardes a la hora de manifestar nuestra fe, quedamos expuestos. Como Pablo decía, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y es ahí justamente cuando cada uno de nosotros, que tal vez en situaciones hemos sido cobardes para proclamar nuestra fe, es que Dios se glorifica. ¿Qué hizo el Señor
ante la incredulidad de sus discípulos? ¿Qué hizo el Señor? Él se desaparece delante de la mesa donde ellos estaban sentados y el texto dice que ocurrieron dos cosas. En primer lugar, lo reprendió fuertemente. El texto dice por su obstinada incredulidad. Por su obstinada incredulidad. La Nueva Biblia de las Américas traduce esto como su incredulidad y dureza de corazón. Eso era. Eso era. Incredulidad y dureza de corazón. Y el Señor no entró y simplemente los abrazó, les derramó amor, les mostró ternura. Evidentemente sí. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos en primer lugar un fuerte llamado de atención, una reprensión. Aquí estoy. Que no les dije que esto iba a suceder. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están lamentándose? ¿Por qué están quejándose? Aquí estoy, cumplí mi promesa. Los otros textos de los evangelios paralelos nos hablan de la incredulidad de Tomás, ¿cierto? Nos muestra todo lo que sucedió y cómo finalmente todos se rindieron y declararon que Él era el Señor resucitado. Pero aquí vemos que esto no sucedió sin antes ser reprendido fuertemente por el Señor. Esa expresión traducida como dureza de corazón, en la expresión griega implica una adherencia firme a las propias ideas de uno. Como le dije, ellos habían decidido no creer. Decidido no creer. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nos bloqueamos, muchas veces tenemos esa mala intención de apabullar, de minimizar nuestra convicción en lo que el propio Señor Jesucristo nos ha prometido. Pero el Señor nos llama a la reprensión. El Señor nos dice, despierta, despierta, he resucitado. Vencí la muerte. Y si vencí la muerte, ya estás justificado. Si vencí la muerte, ya no estás muerto en tus pecados. Si vencí la muerte, significa que el día final tú también resucitarás. Despierta. Hermano, hermana, despierta. Que ese corazón que está endurecido por la obstinación de tener un Cristo chiquitito, cambie. Que la dureza que hay en nuestro corazón sea quebrantada. Necesitamos ser limados. Ustedes saben que cuando uno quiere que la madera bruta quede hermosa, tiene que cepillarla, tiene que lijarla en un proceso de fricción que no es agradable, que no es por naturaleza. Es necesario aplicar fuerza, aplicar fricción. ¿Usted ha tocado una lija luego de que la pasa? ¿Cómo está? Caliente, por el roce. Es la única manera en la cual nosotros también podamos despertar de nuestro letargo. Aquí el Señor Jesucristo despertó, los despertó, les dijo, en buen chileno, despailen. No pueden seguir así. Pero aquí viene lo más asombroso. Lo más asombroso. Quiero hacerle una pregunta de reflexión. Si usted es dueño de una empresa y tiene un nuevo puesto que requiere mucha atención, mucho compromiso, obviamente, para poder ocupar ese cargo, usted, si es que hace un reclutamiento interno, va a elegir a aquellas personas que realmente están comprometidas con la empresa. No va a tomar o no va a decidir optar por una persona que usted la ve que hace lo justo y lo necesario, sino que en realidad va a tomar aquel que tiene la camiseta puesta. Aquel que se nota, que es trabajador, que se empeña por servir y que siempre da la milla de más. Eso es lo que uno normalmente hace. Pero aquí es donde está la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que Él los reprendió y que Él les dijo, vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Él les estaba encomendando la misión a aquellos que hace 5 minutos estaban lamentándose y quejándose.
Y aquí vemos, hermanos, que no se trata de ti, que no se trata de mí, que no se trata de nuestro ánimo, que no se trata de nuestras capacidades, que no se trata de lo que sabemos. Se trata de que estemos dispuestos a obedecer lo que Él va a hacer por intermedio tuyo. No es otra cosa. No es otra cosa. Si alguien no estaba comprometido en ese momento por el reino de Dios, eran aquellos que se estaban lamentando y quejándose, y que aparte tenían un corazón duro y obstinado. Hermano, tal vez tú piensas que eres inservible para la expansión del reino de Dios. Crees que tal vez no tienes las palabras. A veces piensas que no sabes qué decir ante una persona. Y que estás dentro de esta encuesta que acabamos de leer del porcentaje del 30% que solamente le ha manifestado lo que necesita para ser salvo a una persona que no conoce a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Hay una buena noticia para ti y para mí también. Y esta es que no necesitas estar al 100. Dios lo que necesita de ti es tu disposición a que cumplas con el mandato que Él te ha dado. Sabemos por la historia de la iglesia cómo terminaron básicamente la vida de 10 de los discípulos. La tradición comenta que 10 de los discípulos murieron martirizados. Dieron su vida dando testimonio de Cristo. Esos mismos que aquí están endurecidos, esos mismos que están lamentándose, esos mismos que están quejándose y que no creían, terminaron dando su vida por el Señor. Porque no se trata de ti, se trata de Cristo y su obra. Se trata del Evangelio. Y Dios se glorifica cuando usa instrumentos que no tienen la habilidad para hacerlo. Lo que creen que pueden hacer. El poder de Dios se glorifica en la debilidad, hermanos. Cuando Balaam, el profeta, iba a encontrarse con Balac, rey de Zippor. Esto aparece en el libro de Números. Dice que este profeta fue seducido por un rey para que por intermedio de una coima, de un pago, maldijera a la nación de Israel, al pueblo de hebreo que estaba ahí acampando en el desierto. Y este profeta dijo, bueno, si Dios me dice que los bendiga, yo los voy a bendecir. Si Dios me dice que los maldiga, los voy a maldecir. Perfecto. Iba ahí, camino a ese lugar, y dice la Escritura que se le apareció el ángel del Señor y que evidentemente él no podía verlo. Pero ese burrito en el cual iba sentado empezó de pronto a esquivar porque sabía que si el ángel estaba ahí lo iba a matar. Entonces el burrito, por su instinto, él veía, el profeta no veía, se tendió a ir hacia el costado. Y en ese intertanto, mientras se iba por el costado, las piernas del profeta se golpearon con unas rocas que estaban ahí. En ese momento, el profeta comienza a golpear al burro. Y Dios permitió que el burro hablara y le dijera al profeta, ¿por qué me pegas? ¿Se imagina usted? Eso puede ser una verdad en tu vida hoy. A ti, burro, te hablo. Puedes hablar. Puedes predicar la verdad del Evangelio. No sientas que estás incapacitado para ello. Dios te puede usar. Pero disponte a hacerlo. No hay otra cosa. Solo una disposición a obedecer el mandato que Dios te ha dado. ¿Por qué temer? Si tú no hablas, burros van a hablar. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa hoy. Tristemente, nos encontramos con la realidad que uno entra a YouTube a ver un video de los que no tienen YouTube Premium. Entra a YouTube y ve un video de una alabanza cristiana y antes de comenzar le sale un comercial. Podemos orar. ¿No lo escuchas? Los mormones. Haciendo tu pega. Haciendo mi pega. Pagando por último para tener un comercial que llame a la gente a creer en su Jesús rubio de ojos azules. ¿Y
qué hay de ti que tienes al verdadero Jesús? ¿Qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo? Los burros están hablando. El Señor Jesús dijo, ustedes se creen hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas mismas piedras. No hay nada más inerte e inútil que una piedra. Pero Dios puede levantar hijos de las piedras. No importa tu capacidad, importa tu disposición a obedecer. Hermano, hermana, obedece. No importa que hayas tenido dureza del corazón, no importa que te cueste, no importa que no estés tan convencido de ciertas cosas. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. J.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo en una oportunidad: sin embargo, vemos en las dudas de aquellos buenos hombres la mano soberana de un Dios omnisciente. Si al final se convencieron aquellos que eran tan incrédulos al principio, eso es una prueba muy fuerte de que Cristo resucitó. Dios se gloría en sacar bien del mal. Las mismas dudas de los 11 apóstoles son la confirmación de nuestra fe en estos últimos días. Ellos dudaron, pero obedecieron luego. Y hoy, en el último lugar del mundo, luego de la cordillera, no cante, Ricardo Montaner. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, amados, estamos creyendo en el mensaje de Cristo, porque ellos tuvieron fe y se dispusieron a hacer su misión. Amados, tenemos oportunidad. Tenemos la oportunidad, aunque no estés con la camiseta puesta. Dios te puede usar, pero disponte, sé obediente, recibe la reprensión, recíbela. Pero ahora obedece, recíbela y obedece. El Señor encomendó a cobardes incrédulos que hace 5 minutos se rehusaban a creer, ahora a que fuesen y llevaran el evangelio. Así que, hermanos, tenemos una esperanza real como evangelistas. Muchos cristianos creen que porque no pueden servir en algo dentro de la iglesia, dentro de los ministerios que existen en la iglesia, no son útiles para el reino de Dios. Craso error. Porque todos nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Todos. Todos. Y ahí ya tienes trabajo. Y qué gran trabajo, qué gran tarea tienes ahí. El poder anunciar el evangelio a otras personas. Amados míos, tenemos una esperanza real. Quizás te cuesta creer, no estás del todo convencido, pero Dios, que grande en misericordia y amor, te hace un llamado hoy. A que Él va a despejar tus dudas y Él te va a usar. Dios reprende al cobarde, por incrédulo, por inseguro, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No sé si usted había leído eso en Apocalipsis. Los cobardes no van a entrar. Así que tenemos que movernos, salir de nuestra zona de confort. Pero no solamente recibir la corrección, sino que también recibir la encomendación de nuestro Señor de ahora hacer su obra, de ahora predicar la verdad, de ahora anunciar lo que tenemos que hacer. Ha llegado, hermanos míos, el momento de creerlo y de predicar. Cree y predica. Y es así como nos encontramos con estos 4 puntos que les señalé. Siguiendo con nuestro pasaje. En primer lugar, el contenido del mensaje. Acompáñenme por favor ahí a Marcos 16:15. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, el mandamiento es claro, es conciso. De hecho, acá es súper conciso. Vayan por todo el mundo. Eso es lo primero. Vayan por todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes del mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva al principio? Que les dijo, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, gobiernen, administren.
Bueno, cuando Adán peca, esa misión quedó ahí, cortada, separada. El hombre se siguió multiplicando, pero no conforme a lo que Dios quería. Adán y Eva habían sido creados a la imagen de Dios. Por tanto, cuando estos seres humanos que estaban conectados con Dios se multiplicaban en virtud de la obediencia, significaba que se reproducían ¿qué? Las imágenes de Dios por el mundo. Pero cuando vino el pecado, la imagen de Dios en el ser humano quedó destruida, quedó borrosa. No se perdió completamente, pero ya quedó imposibilitado de cumplir con el propósito por el cual Dios nos había creado, que era multiplicar la imagen de Dios en la tierra y gobernar la tierra. Hoy todo lo contrario pasa. El mundo se ha llenado de maldad. Basta ver las noticias. Y ni siquiera las de CNN o las de los canales nacionales. Vean las noticias regionales y vamos a darnos cuenta cómo está la situación. Eso es lo que vemos hoy. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor dice, vayan por todo el mundo, Él está anunciando que ahora en Él es posible cumplir con ese mandato cultural que Dios le dio a Adán, de reproducirse espiritualmente. La imagen de Dios siendo moldeada en aquellos que ahora son redimidos. Eso es, cuando tú predicas el evangelio y alguien nace de nuevo, la imagen de Dios es restaurada en una persona y comienza a ser transformada en este proceso que se llama santificación para parecerse a Cristo. Y la imagen de Dios comienza a reproducirse en el mundo. Por eso, vayan por todo el mundo. Todo el mundo necesita ser alcanzado por el mensaje del evangelio. Claro está, no todo el mundo va a obedecer este mensaje, pero todo el mundo tiene que oírlo. Todo el mundo tiene que oírlo. Y esa es la misión que primeramente Dios le dio a estos hombres y también el día de hoy nos manda a nosotros. Vayan por todo el mundo. Eso es lo primero. Vayan por todo el mundo. Lo segundo, ¿qué debían hacer? Predicar. Predicar. Y saben, a veces cuando uno utiliza mucho ciertas palabras, pierden el verdadero sentido de lo que significa. Predicar. ¿Qué es lo que se le viene a la mente a las personas cuando oyen esa palabra? Predicar. Predicar es solamente, tiene el sentido de anunciar. Anunciar. Dar a conocer públicamente. Bueno, esa palabra en el griego significa eso. Dar a conocer públicamente y en voz alta como un heraldo, como un mensajero real. Esa es la misión que tenemos. Predicar. Anunciar un mensaje. Anunciar un decreto. Como los mensajeros en la antigüedad llegaban a una ciudad, a un poblado, se bajaban del caballo, abrían un rollo y leían, esto dice el rey. Esa es tu misión y la mía. Llegar donde Dios nos mande, donde Él nos mueva y decir, esto dice el rey, esto dice Dios. Este es el mensaje. ¿Qué debían predicar? La buena noticia. La buena noticia, el evangelio. Eso es lo que significa esto. Evangelio significa buena noticia. Pero muy triste ver que muchos cristianos no tienen idea qué significa el evangelio. No saben. Yo mismo he hecho el experimento con los hermanos de la iglesia. Y de un entendimiento correcto de lo que significa, la apuntan al, voy a ser generoso, 65% de lo que verdaderamente significa evangelio. La gente no sabe lo que es el evangelio. No tiene idea lo que es. Piensas que es tu mejor momento ha llegado ahora. Decrétalo, proclámalo, recíbelo. Eso creen que es el evangelio. Y es triste escuchar a personas decir eso.
Están orando. Señor, y yo decreto. ¿Decretáis qué? ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué autoridad? No conocen el Evangelio, no conocen a Dios. Si no conocemos a Dios, mucho menos vamos a conocer el Evangelio. Evangelio, la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? Anótelo, nunca lo olvide. Anótelo, por favor. Saque cuando le pregunte y no me diga, le voy a dar un chirlito. No sé cómo le llaman. Eso. Allá donde era yo le llamaban así. La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que Cristo murió, resucitó, ascendió y recibió el trono. Y por esa razón su muerte en la cruz del Calvario nos trae a nosotros salvación y vida eterna. Todos se quedan en Jesús murió por mí y me dio salvación. Y es cierto, está bien, pero es incompleto. Porque si el Señor Jesucristo no hubiese ascendido y no hubiese recibido todo poder y gloria, estamos hablando de un muerto, de un mártir. Él resucitó, Él ascendió y recibió toda autoridad. Por eso, en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, y le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de las naciones. El mensaje del Evangelio, la buena noticia completa, es que Cristo, el Hijo de Dios, ha ascendido al trono. Eso es lo que significa Evangelio. De hecho, la primera vez que aparece esa expresión en el griego clásico hace alusión a la asunción de un César. El César había ascendido al trono. Eso era un evangelio. Eso es el evangelio para nosotros. La buena noticia de que Cristo está reinando hoy. Reina en el corazón de sus hijos y va a volver por segunda vez a establecer su reino definitivo, completo y absoluto, cuando la muerte, el último adversario, sea derrotado. Amén. Ese es el evangelio, la buena noticia de que Cristo ha ascendido al trono y que por intermedio de su muerte, resurrección y ascensión nos ha dado a nosotros salvación y vida eterna. Hermanos, eso es lo que tenemos que proclamar. Él está en el trono. Él está en el trono. Pero ¿por qué razón tenemos miedo de compartir un mensaje tan maravilloso como ese? Él es el Rey y por eso predicamos. Él es el Rey, por eso anunciamos. Pero tú a veces cuando vas ante un amigo o con un familiar cercano que no sabe que eres cristiano, te preguntan, ¿dónde fuiste ayer? ¿A la iglesia? ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Fui a la iglesia? Mirando para el lado. ¿Fui a la iglesia? Hermanos, el Rey ascendió al trono. El Rey ascendió al trono, queridos. Por eso es que anunciamos este mensaje maravilloso. Es el mensaje de un Rey entronizado, del Rey que ha vencido. Así que prediquemos el evangelio ahora. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí esto es tremendo lo que estamos viendo. Esta manifestación, esta encomendación de lo que es la misión del evangelio es tremenda. Porque no se limita a las personas. No se limita a las personas. No dice vayan y prediquen o hagan discípulos de todas las naciones como lo dice Mateo, sino que aquí las palabras del Señor son mucho más profundas. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. En el griego eso significa a toda la creación. ¿A toda la creación? Porque la creación ahora está sujeta a desobediencia por causa del pecado. Pero Pablo le dice a los romanos que la creación anhela, está expectante a la aparición de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay una promesa seria
de que la naturaleza va a ser liberada de la esclavitud del pecado. Por eso es que tenemos promesas de cielo nuevo y tierra nueva. Por tanto, no solo predicamos a las personas, también predicamos a toda la creación. Cuando tú hablas de Cristo a alguien, la creación entera está atenta, expectante a escuchar. Anhela eso. Porque la creación será liberada de su esclavitud. Qué tremendo es esto, amados. ¿Cómo temer? ¿Cómo estar desmotivados al evangelismo cuando sabemos que tenemos un tremendo tesoro que se nos ha encomendado a nosotros, que somos vasos de barro? Queridos, de verdad, toda la creación, en todo lugar del mundo, esa es la meta. En todo lugar del mundo. Pero te digo algo más concreto, más certero, más conciso, parte por el que tienes al lado. Parte por el que tienes al lado. Eso es tan importante. Porque es cierto, todo el mundo debe conocer. Pero si no eres capaz de predicarle a tus hijos, si no eres capaz de predicarle a tus familiares, a tus amigos más cercanos, a tus vecinos, a tus colegas, déjame decirte que con suerte vas a ir a otro país del mundo. Si quieren ir, yo le tengo hasta el momento 3 lugares donde pueden ir. ¿Se acuerdan? Afganistán. ¿Quién quiere ir? Corea del Norte. Somalia. Parte primero por donde Dios te puso. Hazlo, sé fiel. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con ternura, pero con verdad. Todo el mundo necesita oír. Ryle dijo, si no podemos ir a los paganos de China o de India, tratemos de iluminar las tinieblas que fácilmente encontraremos a nuestro alcance en la puerta de al lado. Sigamos trabajando, inconmovibles a pesar de las burlas y los insultos de aquellos que desaprueban las operaciones misioneras y las desprecian. Hermanos, todo cristiano ante este mandamiento debería responder, Señor, sí, Señor. Como un buen soldado, como alguien que está en la milicia. El apóstol Pablo ejemplificaba el estar en el reino como estar en la milicia. Señor, sí, Señor. Señor, sí, Señor. Todos deberíamos disponernos a obedecer este mandato. Spurgeon dijo en una oportunidad, así que cuando nuestro gran capitán envía, como hace con nosotros, la palabra de mando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, si todos fuéramos buenos soldados de la cruz, deberíamos decir de inmediato, lo haremos. Tú y yo somos soldados de la cruz. Hagámoslo. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos, hermanos? Nada, solo ganancia. ¿Por qué? Porque el que ame su vida, la perderá. El que dé su vida a causa de mí, la encontrará. No hay mayor privilegio, no hay mayor deleite que desgastarse por Dios y por el evangelio. Segundo punto, el resultado del mensaje. El resultado del mensaje. Acompáñame al versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Una cosa importantísima, amados, que cada uno debemos conocer a la hora de encomendarnos a la misión, es que el mensaje que portamos no debe dejar o no puede dejar indiferente a nadie. No hay gente indecisa, no hay gente inconclusa, no hay gente que tiene que tomarse un tiempo. No, en el momento hay 2 resultados solamente. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Hermanos, una de las cosas que más nos cuesta lidiar en el mundo es con la exclusividad del mensaje del evangelio. Cuando otros te dicen, no, pero si yo logro la Virgen y la Virgencita me oye e intercede por mí delante del Señor. Y tú le dices, bueno, sí es verdad.
No, querido. El mensaje de Cristo es exclusivo y excluyente. Solo por medio de Cristo. Y sin Cristo no hay nada. Es salvación o condenación. No hay punto intermedio. Aquí no hay purgatorio. Aquí nadie va a purgar sus culpas. Nadie se exime del mensaje del Evangelio. Con esto tenemos que ser claros. Trae o salvación o condenación. O salvación o condenación. Van a ser liberados o rescatados del pecado y del castigo de este, o van a ser condenados. No hay otra alternativa. Hermanos, qué horribles suenan estas palabras, ¿cierto? El pensar que no hay otra opción, el pensar que no hay otra alternativa. Pero estas palabras proceden de aquel mismo que dijo que mis palabras no iban a pasar. Que nadie se engañe. Hay un lago de fuego eterno que está aguardando, esperando por todos aquellos que persisten en hacer el mal y en no arrepentirse. Eso es una verdad. Amados, es real. Es cierto. No hay un punto medio, eres salvo o eres perdido. Y aquellos que rehúsan el Evangelio tienen una mayor condenación. Por eso en Juan, el Evangelio, capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación. Que la luz vino a este mundo y el mundo prefirió las tinieblas. Las tinieblas. La gente prefiere, se determina a eso. Hace unas semanas atrás salió una declaración de este hombre llamado Elon Musk. No sé si lo ubican. Elon Musk. Y a él se le preguntó dónde creía que iba a ir luego de su muerte. Dijo, yo creo que voy a ir al infierno. Porque la mayoría de las personas está ahí, va a estar ahí. Bueno, ese hombre por lo menos tiene una teología más clara que muchos otros. Algún mérito tiene. Pero no les interesa porque no saben lo que va a ocurrir ahí. No saben lo que significa estar separados de Dios por los siglos de los siglos. Y saben una cosa, no es que van a estar separados de Dios. Dios va a estar separado evidentemente, pero Dios va a estar presente. Pero Dios va a estar presente por intermedio de su juicio y de su ira. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y en el lago de fuego y azufre va a estar, pero por medio de su juicio. ¿Usted se ha quemado alguna vez un dedito? Estoy hablando de una quemadura de primer grado, algo suave. Es terrible la sensación, el ardor. Imagínense lo que es estar ardiendo en un lago de fuego y azufre que no se consume por los siglos de los siglos. Y hay algunos que dicen, pero si no creo que sea así, si al final somos espíritus. No. Va a haber resurrección corporal. Y los que estén condenados en un cuerpo físico van a tener que sufrir el lago de fuego y azufre. Porque todos vamos a resucitar. Unos para salvación y otros para condenación. Pero el castigo va a ser físico. Porque somos seres físicos. Amados, el mensaje de Cristo es salvación o perdición y el hombre es siempre responsable de la decisión que toma. No vamos a ir al tema de la predestinación y todo eso, no tiene sentido. Estamos hablando del libre arbitrio que en ese sentido Dios determina desde la perspectiva del hombre la perdición. Estamos hablando del plano del ser humano. El ser humano rechaza. El ser humano no quiere recibir la salvación. El ser humano no quiere creer. Spurgeon dijo, la incredulidad es deliberada cuando al ponerse la evidencia ante los ojos de un hombre, éste se niega a examinarla cuidadosamente. Si alguien no desea conocer y aceptar la verdad, solo él es responsable si muere con una mentira en su mano derecha. Es así. Ahora brevemente quiero señalar algo. El texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario decir que no está diciendo ahí que el bautismo sea una cosa necesaria para la salvación.
Por eso dice, el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y no fuere bautizado. ¿Por qué? Porque une la idea del bautismo con el creer. Porque es lógico que aquel que ha creído en Cristo debe bautizarse. Entonces, a eso se está refiriendo acá. El que cree se bautiza, el que no cree no se bautiza. Por tanto, no hay un poder especial de regeneración por intermedio del bautismo. Ya lo hemos visto, es nuestra declaración, es nuestra convicción de que hemos muerto con Cristo, que pues fuimos sepultados con Él y que juntamente con Él seremos resucitados. Nos hemos unido a Cristo en su muerte por medio del bautismo, pero no es otra cosa que eso. El bautismo no salva a nadie. Simón el mago, aquel que le predicó el apóstol Pedro, probablemente, o sea, de hecho se bautizó, pero muy probablemente no fue salvo. Hay mucha gente que se bautiza y no es salva. Por eso aquí no bautizamos a destajo. ¿Cree en Cristo? Di Jesús. ¿El nombre que, cuántas letras tiene el nombre de Jesús? 5. Al agua. No. No. No podemos hacer eso, es irresponsable. Es irresponsable. El Señor dijo, por tanto, vayan, hagan discípulos, bautícenle. No dijo, bautícenle y a los que bautizaron, hagan discípulos. Dice, hagan discípulos y bauticen. Por eso es que el bautismo es para aquellos que creen de verdad. ¿Y cómo sabemos que alguien creyó de verdad? El tiempo manifiesta lo que está en el corazón. O evidentemente bautizamos, pero tenemos que tener la certeza de que estamos bautizando a un cristiano, si no va a ser mojar el cuerpo nomás de alguien que va a vivir convencido de que es cristiano cuando no lo es. No hay nada más terrible, amados míos, que creer que es cristiano y no serlo. Porque esos son los que van a llegar aquel día y van a decir, Señor, Señor. Y el Señor va a mirar para el lado y le va a decir, ¿quién eres tú? Te conozco. Ojo. 3. El poder del mensaje, versículos 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se podrán bien. Estos versículos, algunos hermanos que tienen una convicción que se titula cesacionista, es decir, que no creen que Dios siga obrando con poder como lo hacía antes, señalan que obviamente estos textos no tienen nada que ver y esto no es una verdad para la iglesia de Cristo el día de hoy. Ahora, honestamente yo no creo tanto en eso. ¿Por qué razón? Porque nadie puede limitar el poder de Dios. ¿Amén? ¿Quién soy yo para limitar el poder de Dios? Ahora, es lógico que estas cosas no suceden hoy por hoy a cada rato. Es claro, basta ver la experiencia que esto no sucede así. Pero mi Dios es todopoderoso, no sé si el suyo es así. Por tanto, si Él quiere, en el momento que quiera, cuando Él quiera, bajo las condiciones que Él quiera, todas estas cosas pueden pasar. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que no iba a pasar más, que nunca más. Y por otro lado, porque en oportunidades podemos ver el poder de Dios obrando de esa manera. Así que tenemos que tener claro. Ahora, por otro lado, tampoco creo, honestamente, en eso que dicen, ya, jueves, noche de milagros, hermanos, vayan. Publican en Facebook, este jueves anda por tu milagro. ¿Saben cuál es el milagro? Que la gente vaya todos los jueves y todavía crea que va a pasar algo. Eso es milagroso. Porque no pasa nada. ¿Por qué? Porque nadie tiene el poder para atribuirse a uno que tiene la potestad de hacer algo en otro. Dios sí tiene el poder. Y nosotros somos como esos burritos que hablaron nomás. Tú, por otro lado, ten fe y estate dispuesto a ver el poder de Dios. Porque si no crees, evidentemente no va a pasar nada. Ahora tampoco se trata de que andas buscando estas cosas, porque evidentemente tampoco es el camino. El punto es, amados, estar dispuestos y saber que el mensaje conlleva poder.
No somos nosotros los que tenemos poder. Es el mensaje del Evangelio el que tiene poder. Y no hay poder más grande que el ver a almas que estaban muertas en sus delitos y pecados, que ahora nacen de nuevo, comienzan a transformar, dejan de ser mentirosos y ahora hablan verdad, dejan de ser codiciosos y ahora están felices con que el otro vecino se compre un auto mejor. Eso es una obra sobrenatural. Aquellos que antes se juntaban a cagüinear entre ellos, ahora se juntan a hablar de la gloria de Dios. ¡Qué milagro más grande, hermano! Eso es un milagro. Eso es verdad. Eso es tangible, es palpable, es la obra del fruto del Espíritu Santo. Así que, evidentemente, el predicar el Evangelio conlleva un poder. Tenemos que estar dispuestos y disponibles a que si Dios nos usa para algo, para la gloria de Él será. Tampoco podemos esperar tantas cosas. Seamos humildes y confiemos en el poder de la palabra de Dios predicada. Porque ella tiene poder y no nosotros. Así que eso, hermanos míos, saldrán demonios, dice. Por cierto, en el tiempo de los apóstoles, demonios salían, ¿o no? ¿Se cumplió eso? Se cumplió. Hablarán nuevas lenguas. Con esto no se refiere a shalalala, no, por si acaso. No se refiere a eso. Eso no son lenguas. Rabasaya y todas esas cosas no es lengua, hermano. Eso es idiomas. Idiomas. Y en ese tiempo lo que sucedió en Pentecostés fue que hablaron idiomas. La gente que estaba alrededor, que era de otros países, oyó hablar las maravillas de Dios en su idioma. Eso dice Hechos 2. Y justamente eso sucedió. Hablaron idiomas de gente que no conocían y comenzaron a conocer el Evangelio. Amados, eso es lo que está diciendo acá, eso sucedió y el día de hoy también hay casos que se ha dado en el cual personas que van de misionero en algún lado, que no conocían el idioma, milagrosamente, de manera sobrenatural, comienzan a entender lo que el otro está diciendo y a hablar lo que el otro está diciendo. ¿Pasa a menudo? No, pero pasa, sí, porque Dios es soberano. Si Dios es dueño de todo y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere. Yo no puedo poner a Dios en mi cajita. Así que hermano, hermana, no ponga a Dios en su cajita. Pero tampoco deje la caja abierta. Seamos centrados, prudentes, bíblicos para nuestras cosas. Tomarán serpientes en sus manos y no morirán. ¿Saben lo que le pasó al apóstol Pablo cuando estuvo en la isla de Malta? Eso. Una serpiente se quedó colgando en su mano. La gente que era del lugar vio, no, está pedido. No pasó nada. Milagrosamente la gente se admiró de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? E incluso dijeron, oye, tan malo este hombre que ni la muerte se lo quiere llevar. No, era el poder de Dios obrando ahí. Lo sanó de eso, lo salvó de eso. Ahora eso tampoco significa que usted anda tomando culebra y esas cosas. De hecho, creo que en el cable hace unos años atrás habían unos tipos que se llamaban los domadores serpientes y eran de una iglesia y andaban con una anaconda gigante. Bueno, mal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermano, fue así y lo sigue haciendo. ¿Por la obra de quién? De Dios. El poder de Dios. No es otra cosa que el poder de Dios. Porque todas estas señales que están manifiestas aquí no son otra cosa que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La palabra de Dios se cumplió y se cumple. ¿Depende de quién? De lo que Dios quiere. Así que predica el mensaje. Predica el mensaje. Ten fe, deja que Dios obre, que Dios haga lo que quiera. No seas místico, no seas cerrado. Sea un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Cuarto y final, la confirmación del mensaje. Versículos 19 al 20. Entonces Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Amados, Dios no solo promete, Dios confirma. Y la confirmación que más vemos hoy del mensaje es que la gente se está volviendo a Dios.
A veces nos desesperanzamos y vemos que son pocas personas. Pero ¿cómo? Tan poca gente. El Señor fue claro. El camino ancho, ¿para dónde va? Las multitudes van por el ancho. El camino angosto no es popular, no es deseable. El camino angosto es el verdadero camino y los que pasan por ahí son los pocos. Pero nosotros tenemos que tener confianza que el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios y Él corroborará la predicación del mensaje conforme a su voluntad. Así que, hermano, créelo y predícalo. Créelo y predícalo. Que Dios se glorifique en tu vida. No temas. Si Él utilizó a unos cobardes miserables que estaban tristes, te puede usar a ti. Hoy hablamos de los valientes de David. Cuando alguien me atrás ve la historia del tiempo de David, los valientes de David que combatían junto a él eran su ejército. ¿Saben? Los valientes de David eran los cobardes de David porque David los conoció en una cueva escondiéndose. Ahí estaban todos los valientes de David. Vivían en una cueva porque debían plata, porque lo habían abandonado, habían perdido la heredad. Ahí estaban los valientes de David. ¿Tienes esperanza? Tengo esperanza. Prediquemos. Creamos y prediquemos. Oremos al Señor. Padre,